de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Pero como no solo Terpel es el responsable, también el presidente dice que Reficar es responsable. Hemos querido llamar a Felipe Bayón, él es expresidente de Ecopetrol. Antes de que llegara el doctor Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol, estaba el doctor Bayón, quien además conoció y trabajó con Reficar durante 7 años. Expresidente Bayón, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, muy buenos días y un saludo especial a la gente que nos ve el día de hoy. Usted, como estuvo al frente de ese potro que es Ecopetrol, quiero preguntarle sobre esa responsabilidad que le atribuye el primer mandatario a la refinería, a Reficar, por la crisis que tuvimos el domingo y el lunes frente a la gasolina de los aviones, porque incluso le dio orden al actual presidente, al doctor Ricardo Roa, de investigar y que si hay consecuencias penales, que haya consecuencias penales frente a la situación de Reficar. Quiero que usted nos responda, ¿es normal que se dañe esa refinería, que tengamos esos daños que ocurrieron el 16 de agosto, que es lo que generó, entre otras cosas, pues que tuviéramos un poco esta crisis de la gasolina? Pues Camila, primero contarle a usted, a los oyentes, a las personas que nos ven, Reficar efectivamente es una refinería relativamente nueva. La primera unidad de Reficar de las 35 unidades que operan empezó sus operaciones en octubre del 2015. Y en este periodo del 2015 hasta hoy ha habido mantenimientos mayores. Por ejemplo, la refinería, precisamente en el mes de julio de este año, la refinería de Cartagena o Reficar tuvo un mantenimiento mayor, una parada mayor, donde entiendo Ecopetrol invirtió un poco más de 240.000 millones de pesos. Importante entender durante esta parada de hace un par de meses, o inclusive un poco menos, si los sistemas, el presidente habla del fusible, es un barraje eléctrico de conexión que permite alimentar con energía, con electricidad los equipos de la refinería, pues fue revisado, fue de alguna manera inspeccionado por los técnicos y es absolutamente normal que las refinerías tengan estos mantenimientos. De hecho, si mal no estoy, el año pasado, en el 2023, y yo recuerdo en el 2018, tuvimos apagones generales de la refinería. Y yo creo que es importante también explicarle a la gente, en la medida en que se tiene una crisis de estas, un apagón, fíjese la capacidad que tuvo el equipo técnico y operativo de Ecopetrol de volver a poner la refinería en funcionamiento en 10 días. Frank nos decía, el 16 de agosto sale la refinería, una falla que no es previsible, y hace un par de días la refinería ya tenía una carga de 200.000 barriles por día, y entre Reficar y Barranca producían ya 35.000 barriles de jet. Entonces, una recuperación rápida, pero pues va a haber una demora en que parte de este llegue a los diferentes sitios del país. Coincido con Frank, aquí hay una conversación y yo creo que esto es un campanazo de alerta, un sistema, ¿cómo lo podemos robustecer? Si le queremos hacer como país una apuesta al turismo, al transporte en avión, que es tan crítico, es columna vertebral de lo que los colombianos hacemos y necesita, ¿cómo hacemos para pensar hacia adelante en logística, en distribución, en confiabilidad, en importación de productos alternativos? Señor Bayón, sí, quedémonos un poco en ese punto y es el manejo de la crisis. Usted nos está diciendo, bueno, fueron 10 días, se manejó en 10 días, pero le quisiera preguntar sobre esos, digamos, esos perfiles que han cambiado en Ecopetrol. Uno, por ejemplo, en vicepresidencias, por ejemplo, vicepresidencia de suministros y los cambios en lo que se llama el comité de crisis. Usted me corregirá si ese es el nombre correcto, pero esas personas con conocimiento que han cambiado, ¿y cuánto influye eso en lo que estamos viviendo hoy? Pues no conozco el nivel de detalle de cómo está operando, pero sí contarles a ustedes y a las personas que nos ven que cuando estuvimos en Ecopetrol instalamos un sistema de manejo de crisis muy robusto. Es un sistema que está con personas dedicadas a él 24 horas del día, todos los días del año, al más alto nivel de la organización. Y ese comité seguramente fue uno de los encargados de atender esta crisis. Y yo nuevamente la invitación que haría y el llamado que haría es, oiga, de lo que se aprendió de estos 10, 12 días y de lo que viene para que se estabilice
el sistema de entrega de combustibles de avión, de jet, ¿qué se puede aprender para incorporarlo en los procesos y en los procedimientos? Y eso es fundamental para que el sistema, en últimas, ¿qué queremos? Que el sistema sea mucho más robusto y permita que en este caso particular pues las aerolíneas tengan jet y los pasajeros no se vean impactados. Doctor Bayón, usted ahorita decía algo interesante y es, bueno, la apuesta que tiene este gobierno y el país para el turismo, para poder producir ese jet full. La pregunta es, pues Reficar tiene una capacidad limitada, ¿cierto? Y produce diferentes tipos de combustible. En su opinión, lo que tocaría hacer es fabricar más jet full para aviones y prescindir de otros tipos de combustible, sacrificar otros. Esa sería la apuesta que, en su opinión, ¿qué es lo que corresponde hacer para el futuro pensando en la estrategia del turismo? Pues fíjense una cosa, yo arrancaría diciéndole, pues nosotros logramos estabilizar Reficar en su momento, acuérdese, arrancando en octubre del 2015, con una prueba de funcionamiento a plena carga un par de años después. Y es más, en el 2019 tomamos la decisión de ampliar la capacidad de refinación hasta 220,000 barriles y eso pues permitió en el año 2022 generar $100 millones de valor. Y hoy en día la refinería de Cartagena, antes de ir al detalle de la pregunta, en el 2022 y 2023, y esto es algo que posiblemente los colombianos no conocen, produjo 1.350 millones de dólares de utilidad. O sea, la refinería opera bien, es confiable. Habrá que entender qué sucedió en este caso particular. En el caso del jet, posiblemente tengan alguna flexibilidad, pero es marginal. Yo creo que lo que hay que pensar, y lo decía Franca hace un momento, es, oiga, ¿cómo tenemos otros suministradores, otros proveedores, otras fuentes? Y en particular, si podemos traer el jet A, hoy todo lo que se refina es jet A1, si se puede tener jet A en el mercado colombiano, que se podría traer en algunos momentos a un precio absolutamente razonable, esto sería una posibilidad de tener un backup, de tener un respaldo, porque efectivamente, si los vuelos están creciendo, si la carga está creciendo, si hay más pasajeros, si hay más consumo, necesitamos tener muchas más fuentes y uno, pues permitir que vengan productos como el Jet A y dos, permitir que haya terceros distintos a Ecopetrol que entren a reforzar el sistema y que otras personas también puedan hacer las importaciones. Sí, pero señor Bayón, se podrá ampliar algo de la producción, pero no creo que sea por ahí la respuesta. Justo le quería preguntar sobre la diferencia, porque ayer en toda esta crisis, pues aprendimos, ¿no?, que se utiliza aquí para los aviones el Jet A1, que es esta gasolina de primera calidad, pero pues estábamos leyendo y justamente hablaban del Jet A, que sería una buena opción. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de combustible? Y si se pudiera utilizar el Jet A, ¿eso lo podríamos producir aquí en Colombia con miras a robustecer el turismo como se quiere o tendríamos que importarlo todo? Pues yo creo que no sería bueno reemplazar el Jet A1 por Jet A en Colombia. Sería adicionarle a la oferta que se pueda traer Jet A y que indistintamente se pueda utilizar uno u otro. Hablando con personas del sector de aviación, dicen, mire, nosotros no tendríamos problema en utilizar uno u otro producto. Es, en vez de sustituir, digamos, el volumen existente en el día de hoy, es ampliar el volumen total que esté disponible para el mercado. Y ahí nuevamente, tener un mercado como el de los Estados Unidos tan cerca, donde a veces hay excedentes y se puede hacer una planeación para traer el combustible, yo creo que es una muy buena solución. 11 de la mañana, 2 minutos, pues... Doctor Bayón, yo quizá tengo una última pregunta, ya Sebastián le va a preguntar sobre otra cosa, yo sé que se tiene que ir, pero es, esta crisis que estamos viviendo, acá tengo oyentes que me dicen en el 301-764-4108 que son completamente normales, que es normal lo que sucedió y que se ha vivido en otras oportunidades, que lo que pasa es que los medios de comunicación, porque últimamente pues nos acusan a nosotros de absolutamente todo, los medios de comunicación inflamos la situación para generar inestabilidad. Yo le quiero preguntar si es normal esto que pasó y que si el manejo que se le dio es el manejo que se le debería dar. Camila, le diría lo siguiente, las fallas técnicas en un sistema de alta complejidad como una refinería suceden y a veces son fallas puntuales de un equipo, de otro. Por eso, como lo mencionaba, Ecopetrol hizo un mantenimiento, una parada mayor en el mes de julio de este año, 240,000 millones de pesos invertidos.
Sin embargo, pues una falla como un apagón total, un blackout que se llama, también ha sucedido. Le digo, mire, cuando yo estaba en la presidencia de Ecopetrol tuvimos un blackout. ¿Y qué tuvimos que hacer? Llevar la condición de la refinería a un lugar seguro y cuando estábamos listos volver a rearrancar, que fue lo que hizo el equipo técnico, y un reconocimiento a la gente de Reficar y de Ecopetrol el día de hoy, a los operadores y a los técnicos que lo lograron hacer en 9 días para volver a poner a Reficar en su nivel de producción. Entonces, eso sucede. Yo creo que lo más importante es cómo reaccionamos a las crisis, qué medidas tomamos. Frank explicaba algunas de las medidas que entiendo se tomaron el día de ayer: hacer producción de baches más grandes, meter baches más grandes en los poliductos, hacer entregas de manera más frecuente. Todo eso se puede hacer. Yo creo que vale la pena decir, oiga, hubiéramos como país y Ecopetrol particularmente haber hecho parte de estas medidas 3, 4, 5 días antes. Yo creo que la respuesta es posiblemente sí, posiblemente sí. Piense que Ecopetrol, inclusive antes de la salida del 16, el 14 de agosto anuncia que va a traer 100.000 barriles adicionales importados. Entonces, claramente, pues había, digamos, una posibilidad de tener medidas adicionales. Lo importante es reaccionar rápido y yo creo que en eso se puede aprender y ojalá implementen los correctivos necesarios. Pero, espéreme, Sebastián, pero doctor Bayón, para usted, ¿quién fue el responsable de esta situación? Porque estoy leyendo, Lucas, ayúdeme a leer, sí, un señora, trino que acaba de poner hace algunos minutos la USO Colombia sobre esta situación, diciendo que esta es una crónica de una negligencia anunciada. Dice la USO, Camila, que la reciente falla que dejó fuera de servicio a Reficar durante 5 días, como lo recordaba bien el doctor Bayón, también se presentó en los años 2017, 2018 y 2023, donde duró apagada 3 días. Y agregan que los análisis han determinado que se deben cambiar los componentes de la principal subestación eléctrica de la refinería y que no se puede seguir aplazando esta intervención, además que minimizar el impacto que genera la parálisis del complejo que refina el 45% de los hidrocarburos del país es una irresponsabilidad. Irresponsabilidad en mayúscula, pone la USO sí, en su trino. Entonces, para usted, que conoce cómo funciona esta industria y sobre todo Ecopetrol y la refinería, ¿quién fue el responsable? Camila, mire, hay que entender y contarle también a las personas que nos oyen, hay que entender qué sucedió y si se va a hacer un proceso de investigación donde uno trae expertos técnicos, firmas de ingeniería reconocidas a nivel internacional. Ese es un proceso que puede tomar semanas, si no meses. Hay que hacer un estudio detallado. Sin embargo, pues ahora las personas de la USO yo creo que tienen información que es confiable desde el punto de vista de la operación, y si ellos están diciendo, oiga, hay que hacer un recambio de algunos elementos de la subestación, lo cual no sería extraño en una planta de una complejidad como la que tiene Reficar, pues la administración de Ecopetrol tendría que mirar, oiga, y la de Reficar. Esos cambios son necesarios, cuando se hacen, se planean, y eso se puede hacer absolutamente de manera planeada y de manera disciplinada. Entonces, y fíjese, Camila, y aprovecho y le digo, la USO ha expresado también preocupación en estos días, han estado muy vocales por muchos temas. La cancelación de la licencia ambiental del Pozo Comodo Costa Afuera, la falta de inversiones, o sea, hay algunos temas que la USO está levantando y yo creo que es importante escucharlos, ¿no? La USO conoce, digamos, Ecopetrol muy bien desde adentro, tienen el compromiso con la iguana, entonces yo creo que es importante escucharlos y si hay que tomar medidas correctivas, tomarlas. Y una última cuestión, doctor Bayón, aprovechando que lo tenemos, pues, usted vivió muy bien internamente la determinación de este gobierno de prohibir el fracking. Sabrá bien que pues se volvió a presentar el proyecto de ley para prohibirlo. Por otro lado, ya nos cuentan pues que se va a empezar a importar gas porque se perdió la autosuficiencia, y quería pues saber su posición en este tema, y también no sé si hoy en día tecnológicamente pues qué soluciones hay para las preocupaciones ambientales que hay con el fracking o que siempre ha habido con el fracking. Excelente pregunta, y posiblemente vamos a necesitar que me inviten otro día para tener una conversación más larga. Pero comprométase. Pero les diría el primer principio, yo me estoy invitando de una vez, pero mire, el primer principio es que el enemigo no es la fuente de la energía, el enemigo son las emisiones. Y en ese sentido darles un dato que yo creo que es muy potente, y es que un barril de fracking que produce Ecopetrol hoy en día en el Permian tiene 8 kilogramos de CO2 por barril, 8, acuérdense de este número. Y el promedio del portafolio de Ecopetrol
de las operaciones en Colombia es 63.9 kilogramos de CO2 por barril. Aproximémoslo a 64. Entonces, un barril de fracking tiene una octava parte de las emisiones de CO2 de las que tiene el promedio del portafolio de Ecopetrol. Entonces, desde el punto de vista de emisiones a la atmósfera que van a impactar el cambio climático, recordemos, todos los que estamos hoy, ustedes en el estudio tienen una huella de carbono también, y este no es un tema únicamente de las organizaciones, compañías, de los gobiernos, es un tema personal. Pero fíjense, desde ese punto de vista el fracking, pues es ambientalmente mejor desde el punto de vista de emisiones. Y también en la operación del Permian hay una filosofía de operación que tiene que ver con todo el tema de recirculación de agua para reutilizar el agua en las operaciones de fracturamiento. Hoy en día, el fracking en Estados Unidos a Ecopetrol le representa 98.000 barriles de producción al día. 98.000, casi 100.000. Si Ecopetrol no tuviera fracking en Estados Unidos, Ecopetrol no sería una compañía de 750.000 barriles, sería una compañía de 650.000 barriles. Entonces, el fracking, yo creo personalmente, es una oportunidad. Ojalá el país repensara el tema del fracking en Colombia, no desde el punto de vista de la ideología. Hoy tenemos 5 años, prácticamente 5 años de información fehaciente, técnica, científica, de la operación de Ecopetrol en Estados Unidos, que se puede incorporar en la discusión. Es más, usted mencionaba ahorita el tema de desabastecimiento de gas y pérdida de autosuficiencia de gas. 40, 45 años el país ha sido autosuficiente. Si pudiéramos hacer fracking cerca de Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio, podríamos estar produciendo gas para los colombianos de fracking en cuestión de 10, 12 meses, más o menos. Entonces, yo creo que el fracking ha demostrado, uno, que ambientalmente se puede hacer bien, que es una operación rentable. En los últimos 3 años, pues hasta que yo salí, más o menos 650 millones de dólares de utilidad o 2.6 billones de pesos de utilidad, le da reservas, le da producción y fíjense, hoy están hablando de que puede inclusive aportar gas de fracking desde Estados Unidos para que los colombianos lo consumamos más adelante. Pues como usted lo dice, doctor Bayón, tendremos que hacer un programa sobre el tema del fracking y además con miras a la COP16 que será en Cali, en donde hay todo un movimiento ambiental de qué es lo que debe hacer Colombia, cómo debemos hacer esa transición energética, bueno, qué papel juega la prohibición del fracking en medio de esa discusión. Me parece importante que lo hablemos a futuro. Doctor Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, mil gracias por atendernos el día de hoy. Camila, a usted muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven. Un saludo especial. Nos vamos a hacer una pausa.